Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, que os cuidéis mucho, que todo vaya bien dentro de este confinamiento maldito en el que estamos todos inmersos. Y bueno, este nuevo vídeo es para un poquito acabar de concretar aspectos sobre toda la adverbialidad, que es lo que estamos revisando este tercer trimestre. Ya estuvimos hablando de las proposiciones subordinadas adverbiales llamadas propias, que se llamaban propias porque representan adverbios de primer rango, adverbios de lugar, tiempo y modo. Y ahora vamos a empezar el camino con las proposiciones subordinadas adverbiales llamadas impropias. Se llaman impropias porque no equivalen a adverbios de primer rango, tampoco se pueden conmutar por adverbios de una pieza, por lo tanto representan matices circunstanciales. Esos matices circunstanciales se clasifican en 6 modalidades: las comparativas, las consecutivas, las causales, las finales, las condicionales y las concesivas. Esos 6 grupos, esas 6 modalidades, las vamos a dividir en 2 bloques. Este primer vídeo va a presentar las modalidades comparativas, consecutivas y causales. De hecho, ya sabéis que mi criterio siempre es empezar por lo más difícil y acabar por lo más sencillo. Bueno, pues el grado de complejidad, sobre todo que tienen comparativas y consecutivas, las intensivas, porque veremos que hay dos modalidades distintas, dos subgrupos, podemos decir, tienen un régimen de análisis un poquito más complejo que todas las demás, que son más sencillas. Ya a partir de las consecutivas no intensivas, todo el análisis es mucho más sencillo. Pero las comparativas y las consecutivas, que es por donde empezaremos, junto con las causales, conllevan un grado de dificultad que es ya el grado 3, claro, que es donde estamos ya ahora situados. Un análisis sintáctico ya de grado 3, un poquito más sofisticado, donde nos van a aparecer, en fin, partículas trifuncionales, elementos que hasta ahora no nos han salido y que ahora sí que nos saldrán. Bueno, lo primerito que vamos a comentar, siguiendo un poquito nuestro dossier guía, es tener en cuenta que este tipo de adverbiales, llamadas impropias, que recogen todas las modalidades de las que hemos hablado antes, tienen como originalidad que se expresan bien a través de correlaciones conjuntivas o correlaciones de partículas. Correlación suelen ser dos partículas, pueden ser más de hecho, pero suelen ser dos partículas que actúan a la par, y actúan a la par ejecutando el engranaje que clasifica esa subordinada, ¿no? Sobre todo, esto atañe a comparativas y a consecutivas intensivas, sobre todo, de eso ahora seguidamente vamos a hablar. También ahora van a aparecer todo un catálogo prácticamente en todas las modalidades de locuciones prepositivas, locuciones conjuntivas, locuciones adverbiales, muchos grupos de partículas que van a funcionar con una sola función, que va a ser el enlace subordinante. Van a operar de esta manera. Bueno, lo primerito que tenemos que saber, y siguiendo nuestros apuntes, nuestro dossier guía, es que estas proposiciones subordinadas impropias siempre se dirigen al corpus de la proposición principal. No se dirigen al verbo como hasta ahora. Todos los análisis que hemos hecho son análisis que representaban una función como complemento verbal. Ahora ya no. Ahora ya nos funcionan como complemento respecto a toda la proposición principal. Y eso lo vamos a significar en el análisis. Es decir, que hemos de dirigir todas estas subordinadas al corpus de la proposición principal. Bueno, empezamos por las comparativas. Las comparativas establecen un término de comparación respecto a lo que se dice, ¿no?, en la proposición principal. Suele pasar que, bueno, pasa con bastante frecuencia,
que para evitar cacofonías expresivas, para evitar redundancias innecesarias, en la proposición subordinada se pueden omitir o bien el verbo, podemos encontrar los verbos omitidos, o podemos encontrar el sujeto también omitido, sujeto y verbo incluso, y eso lo hemos de volver a representar en nuestro análisis, porque si no, a la hora de encajar las piezas no nos cuadra nada, y eso lo hemos de tener en cuenta, Es decir, en estas comparativas me puede aparecer el verbo, que casi siempre me va a aparecer, el idido, y en su defecto también me puede aparecer el sujeto. Por lo tanto, no es una cosa rara. Bueno, en la parte de la derecha de este dossier guía ya veis que tenemos diferentes ejemplos. Bueno. Este sentido de la correlación que os decía yo antes, los nexos comparativos establecen una correlación de dos partículas. Pueden ser más, pero en principio dos partículas. La primera partícula de la correlación es la verdaderamente importante, porque es desde donde parte el eje del análisis que se ha de establecer. Esto os lo pongo en la parte de la izquierda, en la parte inferior. Dice, el primer elemento de la correlación es trifuncional. Entonces, es el elemento crucial. Trifuncional, ¿qué significa? Van a haber dos funciones que son siempre fijas. La primera y la tercera. La segunda es la que queda más en el aire dependiendo del contexto, pero la primera función siempre va a ser un elemento que va a funcionar como enlace subordinante, R mayúscula, eso siempre. De ese elemento va a partir nuestro núcleo oracional. ¿De dónde va a partir esa comparativa? Va a partir siempre, a la hora de bajar el constituyente, siempre del primer elemento de la comparación. Y después hay un segundo elemento, que esto también os lo pongo un poquito antes, el segundo elemento de la comparación, de esta correlación, comparativa, es siempre más subliminal. Yo aquí os lo pongo y en los ejemplos que os he colgado ya en el Moodle os los pongo para que lo tengáis en cuenta a la hora de reflexionar en el análisis. Pero en las frases que me tenéis que entregar no hay que ponerlo, no es necesario significar el segundo elemento de la correlación, que siempre equivale a una subordinada o bien sustantiva o bien adjetiva sin antecedente expreso, o incluso si es con el segundo elemento de la correlación, como en las comparativas de igualdad en este caso, puede ser incluso una proposición subordinada adverbial propia modal, de estas modales. Es decir que esto no hace falta que me lo pongáis. Yo sí que os lo añado para que lo tengáis en cuenta porque la gramática lo explica así. Bien, hay tres modalidades de estas comparativas que son impropias por naturaleza, porque no equivalen a un adverbio de una pieza, ¿verdad? Sino a un matiz, en este caso comparativo, de lo que se quiera establecer, de esa relación que se quiera establecer. Esas relaciones que se pueden establecer suelen ser de tres modalidades. Pueden ser de igualdad, pueden ser de superioridad y pueden ser también de inferioridad. Respecto a las correlaciones que se establecen como partículas importantes a tener en cuenta en las comparativas de igualdad son tanto como, tanta como, esto puede ser flexivo porque el primer elemento puede ser flexivo si es un adjetivo cuantitativo, ¿no? Tanto cuanto, igual que, igual de que. Por lo tanto, hay una variedad bastante significativa de estas correlaciones. Las correlaciones que establecen la superioridad suelen ser más que, más de, mejor que, mayor que, más bueno que, más grande que. Observad que pueden ser más de dos partículas, pero en principio la primera suele ser adverbial, la segunda suele ser o bien un pronombre relativo o bien una conjunción. Y las de inferioridad pues también establecen esta correlación, ¿no? Que es un poquito el leitmotiv que caracteriza todas estas comparativas, ¿no? De inferioridad encontramos muchas también correlaciones, menos que, menos de, menor que, peor que, etc. Insisto que el primer elemento de esta relación comparativa con esta correlación con el primer elemento suele ser siempre de funcionalidad triple. Por lo tanto, insisto en que las dos primeras son fijas
y que la tercera es la variable. Esto ya lo hemos de entender dentro de un contexto. Esa primera partícula de la correlación puede establecer siempre vinculado a la proposición principal, estamos hablando. Puede establecer una relación de modificador, de determinante, de circunstancial, de lo que sea, de complemento, de lo que sea, ¿sí? Bueno. Esto por lo que se refiere a las comparativas. Las consecutivas son el segundo grupo y las consecutivas determinan dos grupos o dos subgrupos, mejor dicho, ¿no? Dentro de ese sentido consecutivo. Las consecutivas intensivas, esto lo hemos de saber, porque eso sí que entra, y las consecutivas no intensivas. Las consecutivas intensivas se analizan igual que las comparativas, porque también funcionan por correlación, ¿sí? Por lo tanto, eso lo hemos de tener en cuenta, lo que hemos explicado antes de las comparativas es exactamente igual en las consecutivas intensivas. Cuando las consecutivas expresan la consecuencia de lo que se enuncia, de lo que se dice en la proposición principal. Por lo tanto, establecen una relación de causa-consecuencia, ¿no? En la principal sería la causa y en la subordinada la consecuencia de esa causa, ¿no? Por lo tanto, eso las hace, claro, impropias porque no se pueden sustituir por un adverbio de una pieza, ¿no? Y menos de primer rango. Las consecutivas intensivas se llaman así porque expresan una consecuencia derivada de la intensidad, dice, de la proposición principal. Este aspecto teórico ya sabéis que no me interesa. Lo que sí que nos tenemos que estudiar son los nexos correlativos, porque las consecutivas intensivas funcionan por nexos correlativos, muy parecidos a las comparativas. Luego haremos una salvedad para no confundir, pero funcionan de la misma manera con la misma mecánica. Partiendo siempre de que el eje fundamental es el primer elemento de la correlación, que es desde donde bajaremos la consecutiva en este caso. También encontraremos que el primer elemento de esta correlación tiene tres funciones. Ese eje constitutivo, de donde partimos la consecutiva en este caso, también enlace subordinante y también alguna función vinculada a elementos de la proposición principal, ¿sí? Los nexos correlativos que establecen las consecutivas intensivas son tan que, tanto que, tal que, hasta tal punto que, de tal modo que. Sobre todo, luego al final de este bloque consecutivo os lo vuelvo a recordar, pero sobre todo, no confundir tan o tanto que, esas dos correlaciones, con tan, tanto como, que nos aparecen en las comparativas de igualdad. Porque claro, con el segundo elemento de la correlación, como, son comparativas de igualdad, pero con el que suele ser o bien un pronombre relativo o bien una conjunción, son consecutivas intensivas. Por lo tanto, hacer esa separación muy clara, tan, tanto como, comparativa de igualdad, tan, tanto que, consecutiva intensiva. Esa es la separación un poquito que hemos de hacer. También funcionan de la misma manera. El primer elemento de la correlación, lo que he dicho, siempre realiza la función de R mayúscula, también sería lo mismo que en las comparativas. También tendríamos el núcleo racional que partiría del primer elemento y luego esa vinculación con los elementos que puedan establecerse en la proposición principal. ¿Sí? Las consecutivas intensivas son importantes sobre todo cara a discriminarlas de las comparativas. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso. Luego ya, a partir de las consecutivas no intensivas, todo afloja bastante y es mucho más sencillo, porque las consecutivas no intensivas funcionan por bien conjunciones, adverbios conjuntivos, locuciones conjuntivas, por lo tanto son mucho más sencillas de analizar, porque solamente establecen una única función, ya lo sabéis, se analizan de una pieza, porque las locuciones se analizan de una pieza y funcionan como enlace o nexo subordinante meramente y ya está, ¿no? Las consecutivas no intensivas establecen partículas como con, que, juntos sin acento. Luego, por consiguiente, por tanto, por lo tanto,
pues así, que o pues así es que, este tipo de grupos, ¿no? Que se llaman locuciones conjuntivas porque tienen una funcionalidad subordinante, pues se llaman conjuntivas. Luego aquí os lo vuelvo a recordar, bueno, esta separación, esta discriminación que hemos de hacer entre las comparativas y las consecutivas, tanto que son nexos de tipología o bien adjetival, porque tanto, si tiene flexión puede ser un adjetivo cuantitativo, o tan, que es un adverbio, y que en el segundo elemento de la correlación pueden llevar que o como. Si llevan que, son consecutivas intensivas. Si llevan como, son comparativas de igualdad. Por lo tanto, tener en cuenta esa separación y nada más. Y acabamos esta primera parte con las causales, que estas son muy sencillitas de entender. Las causales expresan el motivo respecto a lo que sucede en una acción propuesta desde la proposición principal, ¿verdad? Es una subordinada que establece una causa primera, ¿no? Por lo tanto, tampoco se puede sustituir por un adverbio de una pieza, ¿no? El nexo rey de estas causales es porque, junto sin acento. Este es un nexo causal, es una conjunción causal y es sencillita de recordar y además, como hemos de tener en cuenta la conmutación, toda aquella proposición subordinada que nosotros veamos que es perfectamente conmutable por porque, es que seguro que está atendiendo a un valor causal, en toda la adverbialidad que estamos revisando. Porque, aunque es un nexo rey, no es el único nexo. También podemos encontrar otras conjunciones como que, pues, como, también pueden establecer ese tipo de relaciones causales, o bien también locuciones del tipo ya que, puesto que son muy recurrentes en castellano, a causa de que, en vista de que, dado que, como quiera que, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre que yo pueda conmutar por la conjunción porque, daremos salida causal a este tipo de proposiciones. Luego os añado unas estructuras un poquito originales que también equivalen a estas proposiciones adverbiales impropias causales, que la gramática las establece desde una estructura muy original. De más adjetivo más que más verbo, o de más tan o tanto más adjetivo sustantivo más que más verbo. Estructuras del tipo: se durmió de cansado que estaba, de tan alegre que estaba empezó a dar saltos, no se veía nada de tanto humo que había. Estas estructuras también en castellano tienen un valor causal, ¿sí? Vale, otra originalidad de las causales son las construcciones de infinitivo, de gerundio y de participio, que también pueden equivaler a este tipo de proposiciones adverbiales impropias causales. También manera de poder discriminarlas respecto a las adverbiales propias temporales o modales, que también contenían estas construcciones de infinitivo, el poder sustituirlas a través de la conjunción porque. Las construcciones de infinitivo suelen llevar indicios como por, de tanto, a fuerza de, suelen llevar estos indicios previos. A fuerza de insistir, consiguió el empleo, es decir, consiguió el empleo porque insistió. Por lo tanto, me equivale a una estructura perfectamente causal, a una proposición subordinada causal, al uso normal y corriente. Construcciones de gerundio también pueden equivaler a esta causalidad. Dice, viendo que no callaban, les amonestó. Les amonestó porque vieron que no callaban. Por lo tanto, me equivale a una estructura de tipología causal. De participio, también las de participio me pueden equivaler, estas construcciones de participio, a una causalidad. Dice, perdido el control, el coche se estrelló contra el muro. El coche se estrelló contra el muro porque perdió el control. Por lo tanto, su valor es causal en este caso. Eso que lo tengamos en cuenta. En los ejemplos yo ya también os paso analizadas algunas construcciones de este tipo para que lo tengamos presente. Bueno, son proposiciones que se reconocen
porque son respuesta al pronombre interrogativo con preposición previa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en casa. No está en casa porque no coge el teléfono, por lo tanto, son respuesta automática a expresiones interrogativas con ese pronombre interrogativo que tiene como antecedente la preposición por y que establecen este sentido y este significado. Vamos a hacer un poquito de revisión de los ejemplos, teniendo en cuenta un poquito lo que hemos explicado. Os he colgado en el Moodle ya estos ejemplitos para que tengáis un punto de referencia respecto al análisis. Bueno, lo que os comentaba es que, bueno, vemos esta proposición, es una proposición, en este caso, comparativa de igualdad. Vemos que toda la oración compuesta está formada por una proposición principal, en este caso Miguel es delgado, y una proposición subordinada que es comparativa, ¿no? Impropia de estas, ¿no? Comparativa de igualdad, tan como Pedro. Este primer elemento de la comparación siempre lo hemos de segregar y lo hemos de poner juntito con el segundo, ¿verdad? Porque la oración original sería Miguel es tan delgado como Pedro, ¿verdad? Pero eso no nos permite analizarla de una manera clara, por lo tanto conviene el tan siempre ponerlo juntito al segundo elemento de la correlación. Por lo tanto, analizamos la primera proposición, en este caso la principal, como ya sabemos, y la gracia está en esta subordinada que establece una comparación, una correlación comparativa que conviene significar en la parte superior. Y luego observad que el primer elemento tiene siempre tres ejes que establecen las tres funciones de las cuales hemos de partir. Primer eje, que es el que constituye toda la comparativa, en este caso, de donde parte la comparativa verdaderamente. Una segunda función, que es este enlace subordinante. Por lo tanto, estas dos primeras suelen ser fijas. Y esta tercera es la que suele pivotar dependiendo del contexto, ¿no? Esta suele ser o bien un modificador, o bien un determinante, un circunstancial, bueno, pues depende, ¿no? De lo que tengamos. Y luego observad que en esta segunda parte, ya os pongo, toda esta segunda parte, ya os pongo aquí que no hace falta identificarla para nada. Esto yo os lo he identificado para que lo tengáis en cuenta, para que os fijéis, pero esto no hace falta ponerlo. Lo que sí que es importante es esto. Esto sí que se tiene que poner, ¿vale? Aquí es donde ya identificaríamos, etiquetaríamos para entendernos esta proposición subordinada, en este caso adverbial impropia, comparativa de igualdad, que esto sí que se tiene que decir, los subgrupos, esas diferencias, ¿no?, que hay entre comparativas de igualdad, superioridad e inferioridad, esto sí que se tiene que decir, ¿sí? Vale. Vamos a ver la segunda que os pongo, pues un poquito lo mismo, ¿no? Dice, he leído tantos libros, esto sería el original, he leído tantos libros, ¿verdad?, como tú. Claro, otro elemento también que hemos de tener en cuenta, que esto ya nos pasaba en la primera, es estos elementos elípticos, ¿verdad?, que suelen aparecer, esto ya es lo primerito que hemos comentado, al hablar de las comparativas. Esto sucederá con las consecutivas también, las consecutivas intensivas, que son las que se analizan igual, y podemos tener elementos elídidos, por lo tanto, nos conviene volver a replicarlos para poder establecer el análisis. Este es un caso también de comparativa de igualdad con un elemento por aquí que es un adjetivo cuantitativo, porque claro, es un elemento que establece una relación de determinante respecto al núcleo de complemento directo, en este caso libros, ¿no? Volvemos a fijarnos en lo que nos interesa, estas tres funciones fundamentales, ¿vale? Estas tres. Aquí observad que tengo, espera, para no liar, que he marcado casi 4. Estos tres, Estas tres son las nuestras. Vale.
La primera relación siempre parte del núcleo oracional, de donde bajamos el constituyente. Segunda función, enlace subordinante, R mayúscula. Y en este caso, como es un elemento determinante respecto a libros, nos actúa como determinante. Esas son las tres funciones a las que nos referimos. Cuando decimos son trifuncionales. Son tres funciones que tienen un empaque importante en el análisis porque establecen la diferencia respecto a, pues a unas subordinadas adjetivas o a unas subordinadas sustantivas en este caso, ¿no? Luego aquí vemos que el segundo elemento de la correlación establece una comparativa de igualdad y pues nos parte de un núcleo sujeto, ¿no? Pronominal que sí que tenemos que consta en la oración, pero un verbo que hemos de reduplicar otra vez porque si no luego no podemos establecer la conexión. Y todo este vínculo del segundo elemento siempre se refiere al primero. Observad que siempre, igual que en la anterior, se refiere al primero siempre. Siempre lo enlazamos al primer elemento de la correlación, en este caso comparativa de igualdad. Bueno, el resto ya lo conocéis porque clasificar oraciones ya nos suena. Y bueno. Insisto en que no hace falta identificarlo. Nosotros en nuestros análisis, los que me tengáis que entregar vosotros, no hace falta poner toda esta segunda parte de proposiciones subordinadas, adverbial, modal o adjetivas sin antecedente expreso o lo que sea, eso no hace falta. Lo que sí que hemos de significar es esta descripción, la etiqueta comparativa o consecutiva intensiva del tipo que sea, que es lo que nos hace, ¿no?, distinguir unas de otras. Pues es una comparativa de inferioridad, también para que lo tengáis. Esta oración es de carácter complejo, de estas largas que le gustan mucho a Albert Vargas. Estas que son largas también os la he puesto aquí para que tengáis un poquito más de variedad. Esta es una oración compuesta que contiene tres proposiciones. Contiene una principal, que es de carácter atributivo, después concatena con una sustantiva en función de sujeto, porque es el sujeto a la par de esta principal, y en tercera posición pues tendríamos esta comparativa, en este caso de inferioridad. ¿Sí? Vale. El resto ya os he dicho que, aunque yo os lo pongo para que os fijéis, para que pues sigáis una coherencia, ¿no?, respecto a lo que hemos explicado y lo que reza la gramática, no hace falta ponerlo porque no nos lo piden. Me refiero a selectividades y así. Aquí tenemos otra de inferioridad. Aquí tenemos una de superioridad. Otra de igualdad. Las consecutivas intensivas se analizan exactamente igual que las comparativas, con las tres funciones de Marras. Recordemos, la primera función es la que baja el eje constitutivo, la segunda función es el enlace subordinante y la tercera función es la que puede pivotar. Puede ser distinta dependiendo de los contextos, ¿no?, del contexto en el que se mueve esta proposición, ¿no? Bueno. Esta también es intensiva. Os he puesto un ejemplo con el adverbio cuantitativo tan y otro ejemplo con el adverbio cuantitativo tanto. Recordad, tan o tanto como es comparativa de igualdad, tan o tanto que es consecutiva intensiva. Y eso sí que se tiene que poner, consecutiva intensiva y no intensiva. Luego aquí ya os pongo todo. Consecutivas no intensivas son muy sencillas de analizar, ya lo veis, muy sencillitas, muy sencillas. Todas estas son no intensivas. Y luego las causales, que son súper fáciles. Las causales son muy facilotas. Hombre, tener en cuenta que también pueden aparecer siempre elementos, recordad, elididos, y eso también lo hemos de significar, pues como hemos hecho siempre, ¿no? Que os pongo también con una conjunción causal como, para que lo tengáis en cuenta. El que como conjunción causal, que también, además de ser una conjunción en sentido sustantivo, también puede ser un pronombre, ¿verdad?, relativo en las adjetivas,
y también puede ser una conjunción causal, porque puede equivaler a porque en determinados contextos, como es por ejemplo aquí, ¿no? Luego estas son con locuciones conjuntivas, causales, para que veáis también. Y luego aquí os pongo una construcción de infinitivo que también equivalen a este tipo de causales y otra construcción también de infinitivo, para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí. Espero haber sido suficientemente clara. Yo ya sé que esto es un capítulo un poquito más dificilito, ¿verdad? Del análisis. Lo que es importante es que entendáis la lógica, ¿eh? Y la teoría, pues hay que saberla hasta cierto punto. La cuestión de la trifuncionalidad sí que hay que entenderla, ¿eh? Que es una cuestión más gráfica que otra cosa, pero es importante tenerla en cuenta. Y tener en cuenta también que a partir de las consecutivas no intensivas, todo se suaviza bastante, ¿vale? Por lo tanto, ya partimos para la próxima semana. Ahora os mandaré un mail para que lo tengáis en cuenta. Próxima semana, los martes, me parece que era cuando entregábamos las oraciones, ¿no? El martes que viene, pues ya que será día 28, martes que viene, 28 de abril, ahora os pondré el email, ya podemos realizar la tercera entrega para nosotros, ¿eh? La tercera entrega que la tenéis al final de toda la explicación de las impropias, ¿eh? Toda la explicación, todos estos cuadritos, tablas de donde están todas las impropias, al final, ¿vale? También estos bloques, yo he cogido los ejemplos, son de estas oraciones que tenéis en cada bloque, ¿eh? Os recomiendo también que hagáis pruebas, ¿vale? Como tenéis las soluciones de algunas, no todas, aprovechar para hacer práctica. Y las que no tenéis solucionario también, ¿vale? Y luego así, pues también podemos un poquito también pensar y ir más allá, ¿vale? Me podéis preguntar por correo, etcétera. A ver si la semana, bueno, esta semana podría ser, o la que viene, hacer un meet sobre adverbiales impropias. A mí me gustaría hacerlo sobre todas las adverbiales impropias, ya, ¿vale? Porque así ya tendremos una visión más panorámica. Por lo tanto, ya nos esperaremos hasta la semana que viene, ¿vale? Esta semana os pondré ejercicios de catalá, ¿vale? Por lo tanto, haremos más pronoms febles y supongo que os convocaré para final de semana, ¿vale? También estar al tanto entre hoy y mañana, que también tengo cuartos y el miércoles tengo primeros. Y ya jueves y viernes lo reservamos un poco para vosotros, ¿vale? Bueno, chicos, pues que espero que estéis todos muy bien y cuidaos mucho. Besito.